siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de café orgánico Handicap, nos lo vamos a tomar con la doctora Marisol Taborda y con el psicólogo Carlos Andrés Rico, que pertenecen a la institución Hospital San Rafael de Andes, con quien vamos a dialogar sobre el tema de los hipocondríacos, o más conocido también como los pacientes policonsultantes. Buenas noches y bienvenidos a Tinteando con la Firma. Buenas noches, Juan. Bueno, expliquémosle a los televidentes qué es un paciente hipocondríaco o policonsultante. Bueno, los pacientes hipocondríacos son personas que están teniendo una mala interpretación de sus signos y de sus comportamientos corporales. ¿Cómo así? Que ellos sienten que están enfermos, pero las pruebas médicas que les hacen y los resultados que ellas arrojan dicen que no están enfermos, y ellos sienten todas estas sintomatologías de la enfermedad, pero en realidad la enfermedad es psicológica. Bueno, sí, estoy pues de acuerdo con lo que dice el compañero. Muy importante pues anexarle que estos pacientes tienden a ser policonsultantes, y los pacientes policonsultantes se definen como los pacientes que consultan al servicio, sea consulta externa o por urgencias, más de 3 veces en el mes. Más de 3 veces en el mes. Más de 3 meses. Pero se puede dar el caso de un paciente que, digámoslo, pongamos un ejemplo, le duele esta mano, ¿sí? Y fue a consultar por ese dolor en esa mano, ¿sí? Y después de ciertos exámenes, ciertos medicamentos, pues la mano le sigue doliendo. Entonces ahí es donde ya empieza a declararse que es policonsultante, o es porque definitivamente no se ha dado con el dolor de esa mano. Eso, no, tenemos que aclarar que primero, para nosotros decir que el paciente es policonsultante, tenemos que mirar y descartar varias enfermedades. Si el paciente ya tiene como tal una enfermedad, una patología, no podemos llamar pues ese paciente policonsultantes ya con consultas recurrentes, porque ya tiene una patología como tal, que ya se estudió y que se sigue estudiando. Ah, perfecto, muy bien. Sí. Por ejemplo, desde la psicología decimos que un paciente es hipocondríaco cuando después de un periodo de 6 meses y con todos los exámenes médicos que se le han hecho y los resultados que han arrojado, en 6 meses o sea, no se le ha encontrado enfermedad con lo que el paciente describe. Entonces es cuando decimos que el paciente es hipocondríaco, porque ya va un periodo de tiempo, ya se le han hecho muchos exámenes, el paciente dice y manifiesta, me duele esto, tengo estos síntomas, pero ya se le han hecho diferentes exámenes y los exámenes arrojan que no, y que los resultados no son con los que coinciden con lo que manifiesta el paciente. Entonces ahí es cuando decimos que es hipocondríaco. Bueno, lo que decía mi compañero es muy cierto. Por ejemplo, nosotros como médicos tenemos un paciente que ya lleva varias consultas en el servicio. Nosotros le hacemos un montón pues de exámenes, le mandamos pues para que lo vea el especialista. El especialista le hace más exámenes, y ya en un tiempo de que ya tenga todos los exámenes, todo le haya salido bien, y el paciente pues no se le haya diagnosticado una patología como tal, y el paciente continúe consultando, ahí sí lo tomaríamos como un paciente policonsultante. Ah, es decir, o sea, entonces no es que porque fue 3 o 4 veces en el mes a consultar con usted, ya se declara que es policonsultante, sino que ya usted lo remitió, digamos, hacia una persona más especializada en el tema por el que el paciente está consultando. Eso, es cuando uno ya le ha descartado los diagnósticos pues probables que uno le haya dado a ese paciente, ¿cierto? Cuando ya uno descarta esos diagnósticos probables que uno tenía con el paciente, y ya uno diga, no, el paciente pues ya se hizo todo el proceso, lo vio el especialista, se le hicieron todos los exámenes, y el paciente después de eso continúe consultando ya más de 3 veces en el mes,
ya más de 12 veces puede ser en medio año. Ya sí tomaríamos esos pacientes como policonsultantes. Perfecto. Bueno, doctora, pero entonces, ¿cuándo a ese paciente lo remitimos donde el psicólogo? Bueno, muy buena pregunta. Hay que mirar qué tipo de paciente es, ¿cierto? Porque hay pacientes que ya vienen con algo psicológico, ¿cierto? Ya después de haberle descartado varias patologías, ya de haberle descartado varios diagnósticos, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es, no, lo tiene que ver el psicólogo porque este paciente no tiene un diagnóstico exacto, ¿cierto? Pero a ver, lo que pasa es que tenemos, digamos, la creencia de que si a mí me mandan donde el psicólogo es porque me están creyendo que yo estoy loco, ¿sí? Y yo vine a consultar por este dolor en esta mano. Entonces, a ver, de una manera, pues, digamos, más profesional, más ética, no sé, se le insinúa al paciente que debe de atender al psicólogo. ¿Cómo es la cosa? Pero, a ver, el paciente que va por el dolor de la mano, ya ya fue estudiado por un ortopedista, ya se le descartó todo. Sí. Sí, nosotros hay que ser muy sinceros con los pacientes, hablarles claros en el lenguaje de los pacientes y decirle pues que los exámenes no arrojaron ningún diagnóstico pues así patológico y que lo importante es que lo vea un psicólogo. Y es muy importante también decirle al paciente que el psicólogo no es solamente para las personas que están locas, porque no es así. Claro, no, inclusive hacerle ver que es probable que sí tenga ese dolor en la mano, pero que tenga que ver con alguna situación psicológica que tiene. Exactamente, ¿cierto? Que esté somatizando algo ahí y que el dolor de la mano está somatizando. Es algo pues, psicosomático, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿y le ha pasado eso, Carlos Andrés, que llegue un paciente en ese tipo de condiciones? No, realmente soy nuevo en la profesión. Sí. Y llevo poco pues trabajando en el hospital, pero estas personas sí se presentan mucho y hay que tener mucho cuidado, como dice la doctora. ¿Por qué? Porque primero que todo debemos descartar de que esta persona sí no esté enferma, porque corremos un riesgo de, si no averiguamos bien, que de pronto la persona sí esté enferma y tenga algún dolor o alguna enfermedad grave de la que esté padeciendo. Después de que descartamos de que la persona realmente no está enferma, entonces entramos a mirar una serie de síntomas de que son las personas hipocondríacas. ¿Cuáles son los síntomas de una persona hipocondríaca? Bueno, entonces, primero que todo, los síntomas que manifiesta la persona no son de acuerdo a los resultados médicos. Otro síntoma que tiene el hipocondríaco es que cualquier síntoma que tiene corporal lo asocia con una enfermedad grave. ¿Cómo así? El pulso, un dolor de cabeza, un síntoma gástrico lo asocian con una enfermedad grave que ellos puedan padecer. Otro síntoma muy importante en los hipocondríacos es que ellos buscan información muy detallada sobre lo que están padeciendo. Entonces, tuve algún síntoma, entonces voy y verifico en el computador, sí, en redes sociales, en las búsquedas de Google. Incluso esos pacientes terminan sabiendo y teniendo mucha más información que el médico. Ellos van donde el médico y le dicen, vea, es que a mí me pasa esto, yo consulté y estos síntomas, entonces son asociados a esta enfermedad. El médico no da ni qué decir. Sí. Claro. Sí. Y entonces se vuelve un paciente muy difícil de atender, porque vos le decís, no tenés esto, pero él sigue insistiendo en que va a tener una enfermedad. Entonces, cuando miramos toda esta serie de síntomas y vemos que la persona en realidad no está enferma, entonces ahí sí lo catalogamos como un paciente reconsultante o con hipocondriaca. Perfecto. Bueno, un médico del hospital me contó una vez una historia de que al hospital iba mucho una señora a consultar y no solo consultaba, sino que se quejaba que la atendían mal. Sí, que la atendían mal y bueno, era un alboroto allá en el hospital cada que esa señora iba. De pronto no volvió a ir la señora, al hospital, y me cuenta el médico que una vez estaba en un otro hospital en Medellín con la mamá de él, cuando lo llamaron y él volteó a ver y era la señora, diciéndole que como se sentía ella de aburrida porque en el hospital de Andes la atendían muy bien y que ahora en el hospital donde ella la están atendiendo no se siente tan bien atendida.
esas personas así también se pueden declarar hipocondríacas. Me refiero a lo siguiente, o policonsultantes. Policonsultantes, más bien. Sí, porque yo he leído por ahí, dice que Sigmund Freud dice que al ser humano lo que más le interesa es sentirse importante, ¿sí? Y calmar su apetito sexual. Esas dos cosas más que más importantes para el ser humano según Sigmund Freud. Pero entonces digo yo, bueno, puede ser que una persona cuando va a una cita médica pues se siente importante porque el médico le pregunta, bueno, ¿usted qué siente? Venga, yo le tomo la presión, venga, yo la peso, acuéstese aquí, se siente importante con eso. Muchas veces se puede calmar como esa ansiedad con ese tipo de situaciones. Bueno, uno de los síntomas que tienen las personas policonsultantes o los hipocondríacos es la verificación de sus estados. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, la persona siempre se está verificando la presión o sus síntomas cardíacos, su frecuencia cardíaca. Cuando se siente entonces ya mucho peor, entonces ¿qué va? Va y consulta al médico. Entonces por eso esas personas van y tanto al médico. ¿Qué pasa cuando van donde el médico? Allá pasa como un efecto placebo. El médico le reconfirma qué es lo que tiene. Usted tiene esto, usted está teniendo estos síntomas, entonces tómese esta pastillita. ¿Qué pasa? La persona tiene un efecto calmante a mediano plazo o a corto plazo. Entonces la persona va y dice, bueno, ya se me controló la situación, me tomé la pastilla y me siento mejor. Pero esto nos agrava el problema. ¿Por qué? Porque entonces la persona ya vuelve y se siente mal. Cuando la persona ya vuelve y se siente mal, entonces es cuando se pregunta, entonces yo tengo algo muy grave, porque es que yo cada ratico me estoy enfermando, voy al médico, me tomo eso y vuelvo y me enfermo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas sienten ese alivio cada vez que van al médico o cada vez que se toman una pastilla. Entonces, por ejemplo, una de las terapias que hacen los psicólogos en este tipo de casos de hipocondríacos es que les dan pastillas que no tienen ningún efecto o no tienen ningún componente. Y cuando el paciente se la toma, inmediatamente se siente aliviado. Después de un tiempo se le confronta entonces al paciente de que las medicinas que se le estaban dando no eran reales y que estaba sintiendo un alivio. Entonces se le confronta esa evidencia con lo que él siente para que él empiece a verdad tomar conciencia de que de verdad no está enfermo. Es muy importante ahora mencionar la clasificación de los pacientes policonsultantes, Sí. por lo que él decía, porque es que si vamos a clasificar los pacientes policonsultantes, tenemos que mirar varios factores. Primero, que hay pacientes que consultan porque psicológicamente pues, están afectados. Segundo, porque no tienen una buena relación médico-paciente con el médico Claro. de cabecera, ¿cierto? O sea, digámoslo, no hay una empatía, pues. Exactamente. Tercero, porque no hay una buena agilidad en el proceso del trámite por su EPS para sus exámenes, ¿cierto? Y para la consulta con sus especialistas. Esas son como las tres más importantes. Entonces, digámoslo así, el paciente llega predispuesto a la consulta. Que lo van a atender mal. Bueno, y se me olvidaba otra que es muy importante, los pacientes que no son adherentes a los tratamientos. ¿Por qué no adherentes? Pacientes que de pronto va muy unido con lo de la relación médico-paciente, que de pronto dicen, no, pues es que yo no confío mucho de que me esté diciendo que esto me va a servir. Entonces el paciente no se va a hacer el tratamiento en la casa, entonces va a volver a consultar porque no se va a tomar el medicamento. Y es muy frecuente esos pacientes verlos en consultas externas. Bueno, Doctora, yo yo quería preguntarle como que también Claro. algo. Cuando dicen que uno no se toma todo el tratamiento y que la enfermedad adquiere como una inmunidad, también entonces muchas veces uno se enferma y va y consulta porque no tiene, digamos, un alivio y ya se ha tomado la medicina y no tiene alivio. Tiene que ver muchas veces cuando uno termina también los tratamientos que ya uno no se alivia con lo que le mandan a uno. Sí, tiene... O sea, es decir, tiene le mucho mandan que ver. 30 pastillas y usted se tomó 12 y con esas 12 ya se sintió, ya, ¿qué más Y no tomar yo el terminó el resto? tratamiento. Lo que pasa es que, mira, uno les manda un tratamiento, digamos, por 7 días, ¿cierto? El paciente se lo toma, a los 4 días se sintió muy bien, entonces no voy a seguir tomando el tratamiento, ¿cierto? Pero resulta que él se puede sentir muy bien, pero digamos que tengo una infección, la infección no ha parado totalmente, entonces ella va a volver a retomar y el paciente se va a volver a sentir mal. Claro que ¿Listo? sí, claro que sí. Sí.
influyen esas cosas. Bueno, Influyen y vamos a esta parte de la fe. Como lo decía usted ahora, la credibilidad. Sí, o sea, si yo como médico le despierto a la persona, o sea, le inspiro confianza en que lo que le estoy mandando es bien, pues, y ella tiene esa creencia y tiene esa fe, pues le va a mejorar, pues le va a solucionar su problema, más fácil. Es que hay una clave muy importante y es cómo el médico más bien trata ese paciente, porque puede que usted vaya a consulta y usted esté súper enfermo y le manden los mejores tratamientos, pero el médico no tiene una buena empatía con usted, no va a funcionar, ¿cierto? Claro, o puede que uno no le mande el tratamiento que es correcto, porque uno no tiene los exámenes ahí a la mano en una simple consulta, ¿cierto? Claro. Y usted lo trata muy bien, hace sentir el paciente en casa, lo hace sentir importante, como usted decía ahorita. El paciente sale súper contento, muy contento. Y usted se le encuentra en 5 días, 7 días, doctora o doctor, súper aliviado, ¿cierto? Entonces yo pienso que no en la mayoría de los casos, pero sí en una parte muy importante, tiene que ver como el trato del médico hacia el paciente, ¿cierto? Claro que sí. Y mencionando con lo que decías en la fe, lo vemos mucho en los procesos de cáncer y en la recuperación de los deportistas, que nos lo ponen como ejemplo muchas veces en la televisión. Desde lo médico y desde lo psicológico influye mucho la fe y lo que vos creas en el tratamiento. Si vos crees que el tratamiento te va a servir y tenés fe de que vas a lograr salir de esa enfermedad, el proceso médico va a ser mucho más fácil. Pero si vos crees que no vas a ser capaz, que te vas a morir, que el tratamiento no va a ser el efectivo, eso también, la parte psicológica influye mucho en el cuerpo. Que vemos ahora en los deportistas, que la fe que ellos le pongan también al proceso de recuperación y a las terapias, eso va a incidir también mucho en que el proceso sea mucho más rápido. Y lo hemos visto en la televisión, que varias veces nos lo han mencionado. Claro que sí. Sí, es muy importante y él tiene toda la razón, porque por ejemplo, si yo tengo fe, yo me voy a hacer el tratamiento completo, ¿cierto? Claro. Entonces el paciente con amor y con dedicación, la pastilla a esta hora y se lo va a hacer completo. No tiene fe, no, ¿qué me va a servir ese tratamiento? No se lo hace. Entonces, es como un conjunto, fe cumpliendo con su tratamiento. Yo pienso que así. Sí. Bueno, me gustaría que recalcáramos un poco más sobre los tales placebos. O sea, existen pastillas de nada, digámoslo así, de una manera coloquial, que uno se las toma y no tiene ningún efecto, pero psicológicamente sí lo pueden tener. Sí, claro. Sí. Esas pastillas están hechas pues de diferentes sustancias, pero que no son pues nocivas para el cuerpo, ¿cierto? Claro. Una que se toma tanto es la de la sacarosa. La de la sacarosa. Y pues esas terapias funcionan más que pero entonces, los psicólogos son los que hacen más como esa terapia de los placebos. Pero entonces eso viene en sobrecitos y el paciente las ve como una pastilla pues normal. Se le entrega como una pastilla e incluso viene en cápsulas o en gel. No me diga. Pero el paciente en realidad no sabe que es una pastilla que no tiene ningún contenido. Incluso ahorita detrás de cámara estábamos hablando de algunas terapias que hacían con los pacientes con asma, que le aplican una inyección que no tenía, digamos, el contenido del medicamento y que el paciente se sentía bien. Sí. Inclusive me atrevo pues a decir acá, dice el médico, le voy a dar estas pastillitas que me las donaron, pero son costosísimas y esto viene de Estados Unidos, por decir algo. Entonces el paciente de las no, esta pastilla es de lo mejor. Le pone mucha fe. La parte cierta. Sí. Sucede eso. Bueno, pero ya viene la otra contraparte, como lo decía ahora Carlos Andrés, y es la de que ese tipo de dolencias que no existen en la mente empieza a generarle ese tipo de problemas. Le puede en realidad volvérsele ya verídico. Bueno, primero que todo, los pacientes hipocondríacos sienten de verdad el dolor que ellos manifiestan.
O sea, no es que sean mentirosos, sino que en realidad sienten. No es que sea mentira, ellos en realidad lo están sintiendo, incluso para ellos es una vida, digamos, un poco difícil, porque muchas veces le dicen, no, usted está loco, o lo que usted está sintiendo no es real. No, para ellos realmente está pasando lo que está pasando, y es muy difícil incluso la vida para ellos laboral, porque muchas veces les toca ausentarse del trabajo para cumplir las citas médicas desde el hogar, porque es muy difícil para ellos, porque desde el hogar le dicen, es que a usted no le pasa nada, y se sienten incomprendidos. Incluso esto muchas veces se puede mezclar con otro tipo de trastornos, como por ejemplo trastornos de ansiedad o depresivos, que desencadenan, digamos, este tipo de situaciones. Bueno, no hay un caso, pues, hay un caso muy importante acá, es que nosotros como médicos, ¿cierto?, atendemos mucho flujo de paciente en el día. Entonces nos llega un tipo de paciente como el que usted estaba hablando. Eso. Entonces nosotros tratamos como de entenderlo, ¿cierto? Pero no vamos a tener el tiempo suficiente, porque el tiempo que nos dan para la consulta son 20 minutos. Entonces no nos da como el tiempo para atender a ese paciente. Ese paciente quiere que nosotros entendamos lo que él está sintiendo, ¿cierto? Nosotros a veces pecamos en decirle, no, señor, es que usted en estos momentos no tiene nada, ¿cierto? Sí. Pero no es porque nosotros seamos fríos, pues, o porque nos haya caído mal el paciente, claro. o porque nos choque, no, sino que es como por la cantidad de pacientes que nosotros atendemos. Pero es muy importante nosotros como tratar de empatizar más con ese paciente, sino que no tenemos tiempo. O sea, digámoslo así, como tratar de hacer de tripas corazón, o sea, en esos 20 minuticos, que puede ser inclusive hasta menos, tratar de hacer la empatía más grande con el paciente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros lo derivamos a psicología, porque ellos ya se encargan como de esa parte. Exacto. Y ya queda en poder del psicólogo hacer ese tipo de trabajo con ellos. Sí, ya explicarles bien al paciente qué es lo que tiene, hacerle las terapias. Bueno, doctora, usted nos hablaba de la cantidad de pacientes que hay aquí en Andes, y uno ve pues que en realidad uno pasa por el hospital y eso, literalmente hablando, eso parece una plaza de mercado, la cantidad de gente es tremenda. Entonces, es común, pues yo no lo creía, pero es común ver este tipo de pacientes acá en Andes. Sí, bastante, es muy común, pero es como yo le decía, no todos son psicológicos, no, todos son, pues se ven mucho los policonsultantes, pero son por diferentes causas, pero se ven bastante. Bueno, yo quiero también dejar algo como muy claro. Si muchos de los televidentes se sienten identificados con este tipo, digamos, como de trastornos, no porque ustedes sientan muchas veces la palpitación y crean que están enfermos, van a ser unas personas hipocondríacas. No, pueden tener síntomas o conductas hipocondríacas, pero no quiere decir que sean unas personas que están enfermas o tienen el trastorno, porque muchas veces, incluso a mí, yo sé que a usted y a todos nos puede pasar que sentimos algo en el cuerpo y uno pensará, ay, güey, madre, ¿me estará pasando algo? ¿Será que tendré algún problemita un poquito más allá? Pero ¿cuál es la diferencia de nosotros? Nosotros nos quedamos con el comentario y ahí. La persona que es hipocondríaca, ya que se va y se consulta y se preocupa en exceso y le invierte muchas horas del día, entonces hace pensamiento y hace síntoma. Entonces, para que los televidentes incluso estén un poco más tranquilos, quiero que sepan eso, que muchas veces nosotros podemos tener comportamientos y actitudes, pero eso no quiere decir que seamos unos pacientes hipocondríacos. Ya. Bueno, ¿cómo se dice? Ni tan cerca que lo queme, ni tan lejos que no lo alumbre, porque es que hay pacientes, bueno, pacientes no, hay personas que en realidad cuando van donde el médico es porque, no, hermano, usted ya le faltan esas horitas de vida. Sí. Puede suceder eso, sí, porque hay pacientes, no, un dolorcito aquí, pero yo no le paro bolas a eso. No, me duele aquí, pero no. Y resulta de que ya cuando no aguantaron más, pues no, señores. Tristemente yo conozco muchos casos de personas que por no ir al médico, porque no les gusta ir al médico, han perdido incluso extremidades acá en el municipio. Que porque se infectó una uña y nunca le gustó ir al médico y perdió su pie, y luego el otro. Claro. ¿Sucede ese tipo de casos, doctor? Sí, ya es el extremo, sí. Ya es el extremo, sí. Bueno, una vez me contaba una persona que trabaja en el hospital en la parte administrativa, que
que también se ven muchas personas que les gusta ir al hospital. Yo no sabía ese caso. Les gusta ir al hospital, pero a sentarse allá, a hablar con la gente que está esperando para citas médicas. Y yo les decía, venga, pero ¿y cómo así? ¿No se vienen para acá a hacer visita? Es muy normal, cada rato las ve uno ahí y no van a consulta, no tienen que reclamar droga ni nada, se van para allá. Inclusive hay veces que hasta hacen fila para colaborarle a otras personas. Y, pero ¿cómo así? Este tipo de personas son potencialmente hipocondríacas o consultantes, pues policonsultantes. No, yo no lo tomaría como hipocondríacas ni policonsultantes. Son personas que de pronto su actuar les dice que deben de hacer alguna obra social, que les debe de ir a ayudar a los pacientes, porque en el hospital se ven pacientes de mucha edad a veces que van solitos a las consultas. Entonces hay personas que de su buen corazón van y les ayudan. Sí. Entonces miremosle por el lado bueno. Sí, miremos, desde que no hagan pues nada. Así. Sí. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que así como Carlos Andrés lo dice, pues recalquemos un poco para los televidentes que nos están observando y que seguro muchas de las cosas que hemos dicho les pueden caer. Démosles recomendaciones que les pueden servir a ellos. Bueno, una de las recomendaciones pues que yo hago es que nosotros, o sea, que crean en nosotros los médicos, pues que nos den como ese pedacito de confianza, porque muchos llegan como predispuestos a que el médico es el que los va a regañar, el médico es el que no los va a entender, el médico es el que los va a tratar mal, ¿cierto? Entonces ellos entran predispuestos, pero no todos son así, ¿cierto? Sí. Entonces, como entender también al médico que no es porque él quiera, sino porque no nos dan el tiempo para nosotros quedarnos pues ahí entendiendo, pues como esperando a que nos cuenten todo, ¿cierto? Entonces, perfecto, sí. Una recomendación que yo le daría a la gente es verificar sus síntomas y sus signos corporales, que de verdad esto que estoy sintiendo amerita una consulta con el doctor. Claro. De verdad, esto que me está pasando requiere yo ir a pedir una consulta sabiendo que ahora el sistema médico está tan congestionado, yo ir a quitarle el turno a otra persona. De verdad lo que estoy sintiendo afecta mi salud o simplemente es un capricho para que el doctor vaya y me revise y yo quedar simplemente contento por un dictamen que me diga. Entonces esa es mi recomendación a los televidentes. Perfecto. Bueno, les agradezco que hayan atendido nuestra invitación. Bueno, muchas gracias Juan. a usted también. Eso está muy bien. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.